Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast de nutrición, salud y bienestar de confianza, Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Les recuerdo que pueden, además de escucharnos en todas las plataformas de podcast, vernos a través de mi canal de YouTube, Bien Comer. En esta entrega me honra con su visita la doctora Julia Salinas para platicar sobre los efectos a largo y mediano plazo del COVID. Cómo debemos alimentarnos, suplementarnos, qué estudios clínicos debemos realizar, en fin. Creo que es un tema que a todos nos compete, pues tristemente creo que a la mayoría de la población ya nos alcanzó el bicho. Julia estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, después hizo un máster en nutrición clínica, cuenta con diversos diplomados y talleres en temas relacionados con salud y nutrición. También das consulta privada, conferencias, asesorías, eres chile de todos los moles, Julia. Bienvenida. Ajonjolí de todos los moles. Bienvenida, querida Julia. Mi querida Julia Salinas, alias Antojo Diabólico, vamos a platicar de algo que no nos imaginábamos cuando empezó esto de COVID, ¿no? Nos preocupábamos por tener un oxímetro y como por salir en el momento o librarnos del bicho, pero nunca se pensaban las secuelas que íbamos a tener a partir de la enfermedad. Ahora, en la intro dije a largo plazo, pero hay secuelas que pues te da la enfermedad e inmediatamente no paran los dolores de cabeza, no paran otros, pues no sé, tú dirás cuánta cosa más hay, ahorita vamos a hablar de todo eso, pero no son secuelas a largo plazo, son secuelas del COVID, ¿no? Y habrá unas que sí sean a largo plazo, hay unas más graves que otras, pero eso de que se nos olviden las cosas, eso de que de repente dejé de oler y de tener este gusto por los alimentos y se queda por un muy buen rato y en fin, ¿no? Hay muchas secuelas. Justo ahora la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y estaba diciendo, bueno, cuáles eran las secuelas más comunes entre la población, ¿no? Pero cuéntanos cuáles son las que, además de las que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos dice, cuáles son las que tú también has visto en consulta. Bueno, la verdad es que, como bien dices, Fer, y creo que a lo largo de la pandemia hemos ido hablando, al principio hablábamos de cómo lavar, desinfectar, qué cuidados tener, ¿no? Y después me volviste a invitar a hablar para ver de cómo íbamos en la evolución del COVID y qué tenemos que hacer y las vitaminas y todo esto. Y ahora, a toro pasado, como dicen, volteas y te das cuenta que todos los días salen distintas complicaciones, que hay personas que todavía no lo superan y que es el famoso long COVID, ¿no? Que continúa la enfermedad y que no acaban de estar al 100, y otras complicaciones que incluso la ciencia, los doctores, y tiene a todo mundo de cabeza, porque no hay un patrón, aunque sí hay muchas como bien dices, muchas secuelas comunes, como el tema de la memoria, el tema de la fatiga, el tema de la tos, el tema de la falta de aire, el gusto, el olfato y todas estas que son como las más frecuentes. Hay unas complicaciones que los doctores no sabemos de dónde salió y acabamos, ahora sí que es culpa del COVID, ¿no? O sea, ya cuando dices, le dio COVID, automáticamente saber, piénsale y búscale por ahí, porque no sabemos por dónde da, como a algunos les desata enfermedades autoinmunes, a otros les baja la calidad de la visión, otros que les aumentan los síndromes de autismo, depresión, déficit de atención, hiperactividad, otros que no pueden dormir y nunca han vuelto a dormir igual, hormonales, digo, desde las vacunas, estamos viendo que hay muchas personas que tienen alteraciones hormonales con las vacunas, o incluso después del COVID, que se les altera la menstruación, que tienen más, pues que tienen cambios metabólicos, resistencias a la insulina, problemas renales, problemas pulmonares, problemas cardíacos, por donde le busques, dermatitis, por donde le busques estamos encontrando, pues, secuelas del COVID, y como bien dices, no nos preocupábamos, era salir del tema, salir del bicho, ya te dio, saliste vivo, perfecto. Ahora hay que pensar, y cada vez que vamos descubriendo, pues, ¿qué nos dejó el bicho? Creemos que cuando se acaba la enfermedad, ya estoy libre, y luego, y tristemente lo escuchamos cada vez más, no sé si te ha tocado a ti, pero, le dio COVID y salió perfecto.
y a los 3 meses se infartó. O a los 3 meses o a las 2 semanas le dio un infarto fulminante, en gente joven. Sí. Yo lo he visto en mi círculo muy cercano y últimamente he tenido como más infartos de lo normal. Y dices, ¿qué pasó? No, pues le dio COVID. Lo que pasa es que nos estamos olvidando de checar muchos datitos que la ciencia ya tiene claros, que nos pueden avisar de secuelas, que nos pueden avisar de temas, e incluso las personas que fueron asintomáticas, no porque no te haya dado duro, no quiere decir que no te tienes que checar. No porque no hayas estado internado quiere decir que ya la libraste, ¿no? Las secuelas pueden aparecer 3, 6 y ahorita estamos viendo que hasta el año. Un año después del COVID te puede pasar algo. Entonces hay que estarnos checando pues periódicamente para ver qué onda ahí, ¿no? Oye, Julia, cuéntanos rápido esa experiencia. Tú me platicaste que conociste a alguien que perdió la visión. Hace unas 3 semanas, en esta última ola, platicando con una de mis pacientes, oye, ¿qué crees? ¿Cómo estás? No, me acaba de dar COVID otra vez. Otra vez, ya le había dado en la primera ola, ¿no? Que muchos ya como que repitieron, ya van, ¿en qué ronda vas de COVID? Ella en su segunda ronda. Y me dijo, pero me dio rarísimo. Me dice, dejé de ver 3 días. ¿Cómo que dejaste de ver? Sí, le hablé al oftalmólogo, veía súper borroso, se me redujo el campo visual. Y me dijo que me esperara, que no había nada más que hacer. Me dieron un poquito de cortisona para desinflamarme y 3 días estuve acostada porque no veía. Y todavía veo borrosito, ya llevábamos una semana de esto. Me dijo, todavía veo borrosito, pero pues sí, parece que también tiene que ver con el COVID, ¿no? Sí, y fíjate que muchas veces como que lo hacemos menos. Como somos asintomáticos probablemente. Yo tengo a una persona cercana que le dio COVID, asintomática, 18 años, muy jovencita, totalmente sana, ¿no? Una chica de 18 años generalmente pues está sana, y al mes, no recuerdo si era mes y medio, de repente como un tipo de meningitis, pero no era meningitis porque iban descartando criterios y no era meningitis. Nunca supieron, al día de hoy no se atrevieron los médicos a decir que fue una secuela de COVID, pero es lo que todos coincidieron. Vinieron médicos de Clínica Mayo incluso al hospital porque era algo muy raro y parece que fue una secuela. La chica falleció tristemente de pues muerte cerebral, pero fue una inflamación secuela. súbita. Ahora, no estamos aquí para deprimirnos y para ponernos esta parte de hablar solo de lo negativo, sino por el contrario, dar recomendaciones de qué es lo que podemos hacer para esta gente que ya nos dio, ¿no? Y entender por qué esas secuelas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene toda esta alteración? Toda esa parte, que si la visión, que si lo que me digas, ¿de dónde viene, Julia? Bueno, al final todo deriva, o todo parece ser que deriva, de la inflamación celular. Y ya lo habíamos platicado alguna vez, pero cuando tú te golpeas en una mesa, lo que sea, se te pone rojo, caliente, se hincha y después, poco a poquito, se va desinflamando. Ese es como el efecto que todos conoceríamos o que todos tenemos como claro de inflamación, ¿no? Me torcí el tobillo y se me hinchó y se me puso morado y después ya se me desinflamó. ¿Qué pasa con nuestras células? Cuando entra un agresor, una bacteria, un virus, alguna sustancia, incluso una toxina, pero generalmente en este caso, bueno, pues es un virus, este agresor despierta muchas sustancias en la sangre que van a llegar a destruirlo y atacarlo, ¿no? Tanto los glóbulos blancos y todos los tipos de defensas, como todas esas sustancias de señalización que son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, son muchas las sustancias que llegan a querer atacar al bicho, al agresor. Pero también en ese momento, pues se atacan los tejidos periféricos, no son tan específicos, a pesar de que sí hay como receptores selectivos, también se llega a atacar pues a la pielecita que está alrededor, o a la pared de los vasos sanguíneos, o a la célula de al lado. Y ese ataque a la célula, pues estas sustancias generan que la célula pues empiece a aumentar de calor, de tamaño, se enrojece, y esto hace que llegue más sangre a esa zona. Y junto con esa sangre que llega, pues llegan más sangre, más células sanguíneas, más todo esto, que logran aumentar la batalla, digamos que le echan toda esa inflamación, le echan un montón al enemigo, hasta que logran acabar con él,
llegan después unas sustancias antiinflamatorias como para barrer y limpiar el escándalo, pero si no lo barren bien o si fue demasiada la inflamación, puede ser que ataquen o barran como la zona donde fue el contacto inicial, pero si ya se fue a otros lados o en las células de al lado, que no necesariamente es pues el lugar exacto, digamos que echan la basurita abajo de la alfombra y no lo barren muy bien, pues se queda esa inflamación y a pesar de que los tejidos, gracias a este aumento de riego sanguíneo, se regeneran, se puede quedar un pequeño daño en los tejidos, de una pequeña inflamación, que es la famosa inflamación silenciosa, que está ahí, y si no la bajamos, pues va a seguir dando lata, y tarde o temprano, por eso hasta el año, estamos viendo que este virus llega y causa una bomba, una cascada inflamatoria a nivel sistémico, como se inflama toda la sangre, se te puede inflamar el cerebro, como el caso que nos platicabas, o el nervio óptico, o el nervio olfativo, o el estómago, o ataca también a la microbiota y al intestino, las articulaciones. El sistema inmune es impresionante cómo se han botado las enfermedades autoinmunes. Todo lo que tenga que ver con inflamación te lo va a alborotar y pues todo se puede inflamar porque la sangre llega a todos lados. Entonces, estamos viendo que el tema es controlar desde el primer momento en que entra el virus, tratar de que no te inflames tanto, controlar esos niveles inflamatorios y conforme va pasando el tiempo, pues ir manteniendo con antioxidantes, con todo lo que podamos, todo lo que tengamos externo como apoyo para poder desinflamar lo más que se pueda y reducir el riesgo de secuelas. Entonces, por eso nos inflama, por ejemplo, las plaquetas, ¿no? Y el dímero D y todos los factores de la coagulación. Tendemos a hacer trombos hasta 3 meses después del COVID. Y como generas trombos, si tenías por ahí un factor inflamatorio, un poquito alto el colesterol, un poquito alto el triglicérido, y aumenta tu tendencia a hacer trombos, pues como puede haber un evento vascular cerebral, como puede haber un infarto, como puede haber una tromboembolia. Entonces, hay que estar bien pendientes de que a pesar de ser asintomáticos, tenemos que cuidar esa inflamación celular, porque no hay, a pesar de que hay laboratorios que lo miden, sí podemos pero es un aproximado, no hay nada súper específico para ver qué tan inflamada está la célula de mi dedo chiquito o de mi cerebro, ¿no? Sí, y además, bueno, pues, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso porque yo fui casi que asintomática, ¿no? Me enteré porque pues mi familia tenía, me hice una prueba y pues sí, salí positiva. Y justamente no lo quise echar en saco roto, acudimos a un médico que nos mandó ciertos estudios de laboratorio y yo salía altísima, ¿no? En cuestión de inflamación, y yo decía, es que no siento nada. Entonces, bueno, es como un llamado a que si te da, pues sí acudas al médico, ¿no? Y sigas con todo este protocolo. Pero ahora, ¿con qué médico hay que asistir? Pues ahí sí depende mucho, porque ahí hay que explicar algo que creo que es muy importante. Tendemos a ir luego con el especialista, ¿no? Me duele el pulmón, voy al neumólogo. Me duele la panza, voy al gastroenterólogo. Me duele la cabeza, voy al neurólogo. A ver, espérense tantito. Hay como etapas en la medicina. Luego queremos ir con el doctor que es especialista en la uña del dedo chiquito del pie izquierdo, ¿no? Y tal vez sí sea una eminencia, porque claro que lo son, pero muchas veces no tienen el panorama completo o a lo mejor no es lo que tú necesitas. Entonces sí es bien importante empezar con un médico internista, que es yo les digo que es como el pediatra de los adultos, ¿no? El internista es pues el que tiene como todo el conocimiento de la función interna del adulto y de ahí él te irá canalizando o te hace como el chequeo para, ¿sabes qué? Vete al neumólogo, vete al cardiólogo, Esa sería como la recomendación, que tengan como un doctor general o internista de cabecera bueno, con buen ojo, y de ahí que los pueda ir coachando y dependiendo sus necesidades, sus laboratorios, todo esto, los pueden caminar al especialista o subespecialista indicado de acuerdo a su sintomatología. Ya, ¿y qué estudios clínicos debería de hacerse las personas que cursan? El que les mande el médico, supongo, ¿no? Porque decir ahorita váyanse a hacer no sé, o aplica así para todos. No, y menos, creo que tú eres de mi club, de que no todas las recomendaciones son para todo mundo y en medicina y ahora con el COVID, pues todo tiene que ser muy personalizado.
pero sí se ha visto que lo básico por lo menos es tener la biometría hemática para ver el tema de plaquetas, coagulación, que no haya anemia, que también es muy frecuente, porque se devora a los glóbulos rojos este virus. Por eso creían que tenía que ver por ahí con el paludismo y con todas estas enfermedades de la sangre al principio, pero hay que hacer una biometría hemática. Después, una química sanguínea para ver valores, una química sanguínea general de a lo mejor 12 elementos, o sea, una completita, no nada más los 3 básicos, ¿no? Una química sanguínea de 12, 27, ahora sí que lo más completo que se pueda. Muchas veces ahí viene la proteína C reactiva, que es donde nos habla, pues, del nivel de inflamación celular, y el dímero D, que el dímero D es el que nos habla de la tendencia a hacer coágulos. Entonces, aunque haya sido asintomático, si estás con COVID, hazte un dímero D. Si acabas de salir de COVID, hazte un dímero D. Y a lo mejor a los 3 meses, vuélvete a hacer otro dímero D. Y un chequeo general, dependiendo del nivel y la intensidad del COVID, que es lo que te decía, ¿no? El médico al final va a ir determinándote como los tiempos, pero si es un COVID leve, asintomático, moderado, por lo menos saliendo del COVID a tus 10 días que termines, hazte un laboratorio. Hay médicos que los mandan incluso desde que tienes el diagnóstico para ver cómo estás y luego en cuanto sales te mandan otro, pero con que tengamos uno del momento, uno a los 3 meses, uno a los 6 meses, vamos bien, ¿no? Como cada 3 meses durante el primer año y ya después vamos soltando y vamos identificando, pero hay que estarnos cuidando y checando, pues en general, sí háganse check-ups, sí hay que revisar el pulmón, una placa de tórax, si tuviste mucha tos, si tuviste mucha bronca pulmonar, pues una placa de tórax cada 3 meses, si eres una persona que tiene problemas del corazón, pues hay que estarnos checando con un electrocardiograma, si tienes problemas de azúcar, de glucosa, si vives con diabetes, pues hay que estarnos haciendo la hemoglobina glicosilada porque pues el virus al final inflama y eso altera los niveles de azúcar en sangre. Entonces hay que personalizarlo mucho, pero yo creo que con esos básicos, la biometría hemática, la química sanguínea, la proteína C reactiva y el dímero D son así como la base cada X tiempo y de ahí ya vamos haciendo paquetitos personalizados. Fíjate, Julia, que justamente esta encuesta de la que platicábamos al inicio del podcast arrojaba que el 76% de la población que se diagnosticó no buscó atención porque consideró que no era tan grave. Yo creo, en mi humilde opinión, que cuando no buscas atención también es por una cuestión económica, porque tristemente esa encuesta también arrojó que la mayoría, pero la mayoría, estoy hablando de la mayoría abundante, sí, de la población que tuvo COVID se atendió en instituciones privadas, porque tristemente nuestras instituciones públicas están para llorar y no se pudieron atender ahí. Entonces, si estamos considerando que además de todo hay que pagar tanto estudio, híjole, yo sí creo que también esa es la parte por la que muchos decimos, ¡ay! No me duele nada, ya no me hago nada. No me duele nada y quizá de ahí es donde viene ese 76% de la población que dijo, porque no, lo consideró grave, ¿no? Aquí dice que el 6% porque le daba miedo a que fuera atendido. Entonces, creo que sí hay también esas cuestiones a considerar, ¿no? Porque pues sí son estudios que quizá hay muchos laboratorios por más barato, pero sí te gastas por lo menos 1,500 pesos que no todo mundo tiene. No, por supuesto que no. Y si a eso le sumas, pues, el transporte para llegar al laboratorio, el tiempo que pides de tu trabajo para hacerte los estudios, en fin, creo que son muchas cosas, ¿no? Pero a medida de lo posible, por favor, sí acudan con un especialista y bueno, ahí si de ojo de buen cubero le mandan ahí antojo diabólico en Instagram feliz, a Julia o en Twitter y que les diga, no, sí, vete a un médico o no. Feliz y si no, pues también tú los puedes atender. Julia da consultas también, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Cuéntanos, Julia, ¿qué hay con la alimentación y la suplementación? Todo esto que decías de los paquetitos, porque fíjate que yo antes de todo esto de COVID decía, ay, no, ¿para qué te suplementas si los alimentos te dan lo que necesitas? Y la realidad sí puede ser así, pero si te alimentas extremadamente bien. Y además, hoy sabemos que además de una buena alimentación, sí hay ciertos compuestos que pueden favorecer y mejorar todo esto. Cuéntanos. Sabemos
qué nos ayuda y qué no nos ayuda. Y ya lo que no nos ayuda, pues lo conocemos de base. Aumentar la grasa visceral. La grasa es un tejido que per se inflama. Entonces, pues echarle más frutita a la piñata, comer ultraprocesados, cosas altas en sodio, colorantes, saborizantes, paquetitos, exceso de azúcar, bebidas azucaradas. Sabemos perfectamente cuáles son los antojos diabólicos que no necesitamos en nuestra sangre, pero sí hay alimentos que se ha visto que tienen un poquito más de chance de ayudarnos y de propiedades de ir neutralizando esto. Primero hay que cuidar muchísimo nuestro intestino, que no nos ayuda a comer ultraprocesados, etcétera. Pero si cuidamos nuestro intestino y nuestra microbiota, sabemos que el COVID afecta al intestino, afecta a la microbiota y es nuestra primera defensa. Entonces hay que recuperar primero nuestra microbiota, muchos fermentados, buscar el suplemento de probióticos que sea indicado para ti, el que te diga el doctor, qué probióticos necesitas, dependiendo de las cepas. Se ha visto que hay unas cepas como el Rhamnosus que ayuda más a los pacientes con COVID, pero pues al final es, uno, llenarnos de bichitos buenos, como les digo yo, para que también ayuden a bajar la inflamación, porque al final ellos son los que van a absorber y van a procesar todo lo que nos comamos. Entonces, si nuestra microbiota no está bien, pues no vamos a absorber los 18 kilos de suplementos que nos queramos tomar, ¿no? No tires tu dinero si no arreglas primero tu microbiota. Número 2, creo que es importantísimo el omega 3 y no necesitan estar comprando salmón noruego, pescado en temporada de felicidad. O sea, realmente puedes comprar sardinas, que es un alimento riquísimo en omega 3 y muy barato. No es lo mismo, sabemos que hay alimentos vegetales que lo pueden contener, pero no es lo mismo el omega 3 vegetal que el omega 3 del pescadito, y tristemente nuestro cuerpo no lo puede sintetizar, entonces tenemos que consumirlo de los alimentos, y es súper, súper importante porque tiene un gran potencial antiinflamatorio. Entonces, pescados como el atún, el salmón, las sardinas, la chía, la linaza, ¿en suplementos? Las algas, en suplementos, sí. Luego platicamos de cómo escoger los mejores omegas, pero hay que ver cuál es la concentración, pero sí, 100%, el omega 3 tiene que estar y el efecto se obtiene con por lo menos 1000 miligramos, o sea, 1 gramo al día como mínimo. Si se toman una capsulita de 250 miligramos o una gomita de pescadito, no les va a hacer absolutamente nada, ¿no? Ojo, que sea omega 3, no 6, porque luego vienen cápsulas que traen omega 6, 3, 9, no, omega 3. Sí, ¿no? luego creemos que porque vienen los 3 omegas es mejor. Que tenga más EPA que DHA. Depende del efecto que quieras. okay. Porque el EPA tiene más efecto sobre la salud cardiovascular y el DHA tiene más efecto sobre el cerebro. Okay. Entonces, depende cuál sea tu necesidad. Si quieres, si tienes un tema de colesterol, triglicéridos, postinfarto, etcétera, pues sí, es mucho mejor tener uno con más EPA. Y si andas con el cerebro ahí medio atontado por el post-COVID, pues sí hay que meterle más DHA, ¿no? Entonces sí checar la concentración, que sea de buen origen, que sea de fuentes sustentables, muy importante. Hay varios sellos que hay que revisar en el omega 3 y que no le dé la luz del sol. Y si no les gusta que les sepa pescado y que lo están repitiendo, ese es un gran tip, métanlo en congelador y se las toman congeladas antes de la comida y santo remedio. Entonces omega 3. Ya dijiste omega, bueno, primero probióticos, omega. Antioxidantes, y hay que buscar los mejores antioxidantes desde los frutos naturales, los frutos rojos, las fresas, las algas. Acuérdense que mientras más colores, quien les diga que no coman fruta, está muy mal porque la fruta y las verduras tienen muchos colores, y mientras más colores, más antioxidantes. El jitomate tiene licopeno, pero las moras, pero las uvas tienen resveratrol, pero traten de llenar su alimentación de antioxidantes, y creo que ahí tú toda la vida dices que 30 alimentos vegetales a la semana. Por favor, llenen su alimentación de antioxidantes y sí necesitamos suplementar. ¿Qué antioxidantes? Coenzima Q10, también depende mucho del efecto que queramos del antioxidante, pero puede ser, si hay temas visuales y todo esto, astaxantina y luteína. Si tenemos temas cardiovasculares, coenzima Q10, resveratrol, que tiene un poquito más de efecto cardiovascular. No en vino tinto, ¿verdad? Es muy poquito lo que tiene, pero okay, podemos pasarnos nuestras cápsulas con el vino tinto. No, ese no. Pero sí, resveratrol, omega, astaxantina, luteína, el alga espirulina, ya hablábamos de todas
las maravillas que tiene la espirulina, parezco disco rayado, pero de verdad funciona muchísimo para desinflamar las células. Si tienen temas de tiroides, no la tomen, pregúntenle a su doctor antes de tomarla, que cuando me decías, es que ¿qué me tomo? Ay, Fer, no te puedo mandar espirulina, ¿no? Entonces, la verdad es que sí está probado y funcionado. El matcha, el té verde, también el café de grano. El café de grano, el grano de café verde que le llaman, tiene muchos antioxidantes. El café de la mañana tostado que compran en la tiendita, ese ya no, porque ya está muy quemado. Tiene que ser un tostado medio, no muy tostado, porque mientras más tostado se pierden los antioxidantes. O el grano de café verde, y que también lo venden en cápsulas. O el matcha o el té verde, también es una excelente opción llena de antioxidantes. Ir buscando los suplementos, que si la vitamina C, que es antioxidante, que si la vitamina E, la vitamina D, se ha visto que la vitamina D, ya platicábamos en el podcast pasado de todo lo que hace la vitamina D, pero también se ha visto que mejora las funciones, además de los otros antioxidantes. Entonces hay que comer bien y no se tienen que tomar toda la farmacia de jalón, sino que hay que ver cuáles son los 3 o 4 básicos que necesitan durante esos 3 meses. Si a lo mejor necesitan desinflamar o sus factores de coagulación están muy altos, la cúrcuma es un excelente antiinflamatorio. Si la mezclan con pimienta es mejor. ¿La equinacia? La equinacia sube un poco las defensas, pero no tiene tantísimo poder antioxidante. La cúrcuma, la moringa, tiene grandísimas propiedades antioxidantes. Entonces, hay que personalizar esos antioxidantes, pero de que tenemos que tomar para bajar la inflamación celular, tenemos que tomarlo. Y mientras más natural sea, más fermentados, menos procesados, he aprendido bien, Miss Fer, pero tenemos que llenar nuestra alimentación de todo eso, bajarle al cigarro, bajarle al alcohol y bajarle al estrés. Entonces, creo que eso es bien, bien importante para que no nos inflamemos, porque el no dormir y el no descansar y el estar estresados genera adrenalina y eso genera cortisol y entonces nos inflamamos y es un círculo vicioso. Julia, me parece un tema interesantísimo. Fíjate, aquí en la encuesta decía que solamente el 34% no declara haber tenido secuelas de la población mexicana, y de ahí siguió fatiga, dolores musculares, tos, dolor de cabeza, pérdida o disminución del olfato. Son las primeras 5 secuelas que mostró tener la población. Yo me quedo con el dolor de cabeza. Espero que tú no tengas ninguna, querida Julia. Fatiga. Y el de cerebro, hijo, a mí el foggy brain fog. Tenemos que hacer un podcast de eso. Te agradezco muchísimo la visita, la vuelta hasta acá, de verdad, que nos vimos ya otra vez de manera presencial. Ya nos habíamos visto. Sí, terminando. Pero, de verdad, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran, querida Julia? Pues en mis redes, Antojo Diabólico en Instagram, Julia Salinas en Twitter, Facebook, en donde quieran. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta y necesidad. Muchísimas gracias. Ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Adiós.